¿Es realmente Urdangarín el primer royal español condenado? La historia se repite, pero con un final mucho más drástico. Pese a lo que inicialmente se pudiera creer, Iñaki Urdangarín no ha sido el primer royal que tiene problemas con la justicia, o cuyas acciones han sido condenadas por un tribunal. Bien es cierto que el marido de la infanta doña Cristina no es en sentido estricto un miembro de la familia real, ni siquiera la propia infanta lo es, pero en cualquier caso, sí que es el primer familiar de un rey que irá a la cárcel y su situación no deja de ser cuanto menos insólita. Nadie podía entender cómo el yerno del entonces monarca podía estar implicado en una trama de fraude y malversación de fondos públicos, sobre todo cuando gozaba de una posición privilegiada a todos los niveles. Es por esto que desde que se conociera su presunta, y ya a día de hoy confirmada de pleno, implicación en el caso Nos, la atención mediática se ha volcado de manera especial sobre la familia Urdangarín Borbón, que se ha convertido en objetivo de las críticas. El caso de Urdangarín ha dado la vuelta al mundo. En ninguna monarquía europea se ha visto hasta ahora una situación igual. Tal como confirma a lo la historiadora Marlene Koenig, en otras casas reales ha habido algún escándalo relacionado con multas de tráfico y asuntos similares. Como en Inglaterra, donde son conocidos algunos excesos al volante por parte del duque de Gloucester o la princesa Ana, que una vez tuvo que prestar declaración por un altercado protagonizado por su perro. Incluso se podrían recordar los escándalos de juventud del recién casado duque de Sussex, o como mantiene el editor de la revista Majesty, Joe Liddell, el caso de Eduardo Bill, quien en 1869, fue llamado como testigo en el pleito de divorcio de los Mordaunt. No obstante, todo ello es peccata minuta en comparación con el escándalo Urdangarín. Un antecedente inesperado. Sin embargo, no hay que echar mucho la vista atrás ni irse muy lejos para encontrar un antecedente claro a la situación del marido de doña Cristina. Por paradójico que pueda resultar, en la propia familia Borbón hay un precedente muy claro de conducta poco ejemplar que guarda algunas similitudes con el caso Urdangarín. Se trata de la historia del infante Luis Fernando de Orleans, hijo de la infanta Eulalia de Borbón, hermana de Alfonso VI, y Antonio de Orleans. Luis Fernando no nació como infante, una condición que por derecho no le pertenecía, sino que se la otorgó la regente María Cristina 2 años antes que Alfonso VI asumiese la jefatura del Estado. Tal como confirma el escritor José Carlos García Rodríguez, biógrafo de Luis Fernando de Orleans, a este digital, la concesión del título de infante de España era una prerrogativa real. En este caso fue la reina María Cristina, viuda de Alfonso VI, quien en nombre de su hijo Alfonso VI, dispuso por real decreto que Luis Fernando de Orleans, hijo de su cuñada la infanta Eulalia, gozara de las prerrogativas de infante de España, como forma de mostrarle su cariño a Eulalia. Una concesión que se hizo extensiva a todos los hijos de la infanta. Vengo en disponer que el hijo o hija que diere a luz mi dicha hermana, doña María Eulalia Francisca de Asís,
goce las prerrogativas de infante de España y mando que se le guarden las preeminencias, honores y demás distinciones correspondientes a tan alta jerarquía, rezaba el decreto. Sin embargo, la posición no le duró mucho a Luis Fernando. Ya en el reinado de Alfonso VI, este se la retiró en 1924 por su conducta poco ejemplar. Un hecho insólito que recuerda mucho al momento en que Felipe V decidió retirar a su hermana la infanta doña Cristina y por extensión a Iñaki Urdangarín el título de duquesa de Palma de Mallorca. Entonces el monarca no expulsó a doña Cristina de la familia ni hizo que perdiera sus derechos dinásticos, pero podía haberlo hecho. El rey es el único que tiene la potestad de retirar la dignidad dinástica de infante y aunque bien es cierto que en el momento en que se imputó a doña Cristina en el caso no os podía haberse esperado que ésta renunciase de manera voluntaria a su condición, no lo hizo, por lo que don Felipe solo optó por retirarle el título de duquesa. Diferente suerte corrió Luis Fernando. Él ni siquiera era infante por derecho de nacimiento y el rey no palideció cuando tuvo que privarle de esta condición. Una vida llena de escándalos. Los motivos que llevaron al rey a desposeer a Luis Fernando de la dignidad de infante y los privilegios que ello implicaba no resultaban banales. Aunque tanto él como su hermano Alfonso, a quien también Alfonso VI retiró la condición por no pedir el permiso real para contraer matrimonio, aunque más tarde la recuperaría gracias a sus logros militares, recibieron una educación férrea, las mutuas infidelidades de sus padres, su posterior separación y crecer en una familia disfuncional les pasó factura. Desde muy joven, tanto Luis Fernando como Alfonso fueron propensos al desorden y al exceso. En 1924 el nombre de Luis apareció vinculado a un caso de tráfico de opiáceos y a la muerte en extrañas circunstancias de un joven homosexual, lo que provocó su expulsión inmediata de Francia y la retirada de todos los privilegios de la corona española. Tal como confirma García Rodríguez, durante su estancia en París, acompañado por su amante Antonio de Vasconcelos, el aún infante protagonizó varios escándalos. Dedicado a traficar con cocaína que conseguía en Italia y pasaba a Francia por valija diplomática, la presencia de Luis Fernando en la prensa francesa era continua, cosa que desquiciaba a su primo Alfonso VI, destaca el biógrafo. Fue el embajador español en París, José María Quiñones de León, quien puso en conocimiento del monarca el impropio comportamiento de su primo y le notificó la noticia de la muerte de un joven marinero homosexual en su domicilio en extrañas circunstancias. Una noticia que provocó la ira del rey. La prensa francesa consideraba al infante un depravado y era frecuente que sus excesos, incluidas las fiestas donde abundaban las drogas, especialmente la cocaína, aparecieran en las notas de prensa. En numerosas ocasiones fue llevado a comisarías por escándalo público, sostiene el escritor. Ante la situación, Alfonso VI decidió retirarle a su primo las prerrogativas de infante de España por Real Decreto de 9 de octubre de 1924 y aunque el escándalo pudo apaciguarse en cierta medida gracias a la actuación del monarca,
Lo cierto es que Luis Fernando fue expulsado de manera definitiva del territorio galo. A diferencia de Iñaki, Luis se libraba de ir a prisión, pero perdía todos los privilegios. Un golpe que el joven no perdonaría a su primo: me retiras lo único que no puedes ordenar, pues nuestros títulos son inherentes a nuestras personas. He nacido y moriré infante de España, como tú has nacido y morirás rey de España, mucho tiempo después de que tus súbditos te den la patada en el culo que te mereces, contestaba al rey. Pese a todo, el joven volvería a las andadas apenas 2 años después. En marzo de 1926 le arrestaron de nuevo al intentar cruzar la frontera hispano-portuguesa disfrazado de mujer y fue además acusado de contrabando. Los escándalos protagonizados por el primo del rey no terminarían aquí. Aunque su vida sentimental nunca fue muy estable, Luis Fernando era un hombre de gran atractivo y tuvo bastante éxito con las mujeres. Un compromiso fallido en 1929 y una boda por conveniencia en 1930. El novio, Luis Fernando, tenía 41 años, y la novia, Marie Constance Charlotte Say, de 72, era heredera de un imperio azucarero. La boda supuso un nuevo escándalo para el hijo de la infanta Eulalia, a quien se acusó de interesado e incluso fue llevado a juicio por el sobrino de la novia. Como en Inglaterra, donde son conocidos algunos excesos al volante por parte del duque de Gloucester o la princesa Ana, que una vez tuvo que prestar declaración por un altercado protagonizado por su perro. Incluso se podrían recordar los escándalos de juventud del recién casado duque de Sussex, o como mantiene el editor de la revista Majesty, Joe Liddell, el caso de Eduardo Bill, quien en 1869, fue llamado como testigo en el pleito de divorcio de los Mordaunt. No obstante, todo ello es peccata minuta en comparación con el escándalo Urdangarin. Un antecedente inesperado. Sin embargo, no hay que echar mucho la vista atrás ni irse muy lejos para encontrar un antecedente claro a la situación del marido de doña Cristina. Por paradójico que pueda resultar, en la propia familia Borbón hay un precedente muy claro de conducta poco ejemplar que guarda algunas similitudes con el caso Urdangarin. Se trata de la historia del infante Luis Fernando de Orleans, hijo de la infanta Eulalia de Borbón, hermana de Alfonso VI, y Antonio de Orleans. Luis Fernando no nació como infante, una condición que por derecho no le pertenecía, sino que se la otorgó la regente María Cristina 2 años antes que Alfonso VI asumiese la jefatura del Estado. Tal como confirma el escritor José Carlos García Rodríguez, biógrafo de Luis Fernando de Orleans, a que ésta renunciase de manera voluntaria a su condición, no lo hizo, por lo que don Felipe solo optó por retirarle el título de duquesa. Diferente suerte corrió Luis Fernando. Él ni siquiera era infante por derecho de nacimiento y el rey no palideció cuando tuvo que privarle de esta condición. Una vida llena de escándalos. Los motivos que llevaron al rey a desposeer a Luis Fernando de la dignidad de infante y los privilegios que ello implicaba no resultaban banales.
aunque tanto él como su hermano Alfonso, a quien también Alfonso Sigi retiró la condición por no pedir el permiso real para contraer matrimonio, aunque más tarde la recuperaría gracias a sus logros militares, recibieron una educación férrea. Las mutuas infidelidades de sus padres, su posterior separación y crecer en una familia disfuncional les pasó factura. Desde muy joven, tanto Luis Fernando como Alfonso fueron propensos al desorden y al exceso. En 1924 el nombre de Luis apareció vinculado a un caso de tráfico de opiáceos y a la muerte en extrañas circunstancias de un joven homosexual, lo que provocó su expulsión inmediata de Francia y la retirada de todos los privilegios de la corona española. Tal como confirma García Rodríguez, durante su estancia en París, acompañado por su amante Antonio de Vasconcelos, el aún infante protagonizó varios escándalos. ¿Es realmente Urdangarín el primer royal español condenado? La historia se repite, pero con un final mucho más drástico. Pese a lo que inicialmente se pudiera creer, Iñaki Urdangarín no ha sido el primer royal que tiene problemas con la justicia, o cuyas acciones han sido condenadas por un tribunal. Bien es cierto que el marido de la infanta doña Cristina no es en sentido estricto un miembro de la familia real, ni siquiera la propia infanta lo es, pero en cualquier caso, sí que es el primer familiar de un rey que irá a la cárcel y su situación no deja de ser cuanto menos insólita. Nadie podía entender cómo el yerno del entonces monarca podía estar implicado en una trama de fraude y malversación de fondos públicos, sobre todo cuando gozaba de una posición privilegiada a todos los niveles. Es por esto que desde que se conociera su presunta, y ya a día de hoy confirmada de pleno, implicación en el caso Nos, la atención mediática se ha volcado de manera especial sobre la familia Urdangarín Borbón, que se ha convertido en objetivo de las críticas. El caso de Urdangarín ha dado la vuelta al mundo. En ninguna monarquía europea se ha visto hasta ahora una situación igual. Tal como confirma a lo la historiadora Marlene Koenig, en otras casas reales ha habido algún escándalo relacionado con multas de tráfico y asuntos similares. Este digital, la concesión del título de infante de España era una prerrogativa real. En este caso fue la reina María Cristina, viuda de Alfonso Sigi, quien en nombre de su hijo Alfonso Sigi, dispuso por real decreto que Luis Fernando de Orleans, hijo de su cuñada la infanta Eulalia, gozara de las prerrogativas de infante de España, como forma de mostrarle su cariño a Eulalia. Una concesión que se hizo extensiva a todos los hijos de la infanta. Vengo en disponer que el hijo o hija que diere a luz mi dicha hermana, doña María Eulalia Francisca de Asís, goce las prerrogativas de infante de España y mando que se le guarden las preeminencias, honores y demás distinciones correspondientes a tan alta jerarquía, rezaba el decreto. Sin embargo, la posición no le duró mucho a Luis Fernando. Ya en el reinado de Alfonso Sigi, este se la retiró en 1924 por su conducta poco ejemplar.
un hecho insólito que recuerda mucho al momento en que Felipe V decidió retirar a su hermana la infanta doña Cristina y por extensión a Iñaki Urdangarin el título de duquesa de Palma de Mallorca. Entonces el monarca no expulsó a doña Cristina de la familia ni hizo que perdiera sus derechos dinásticos, pero podía haberlo hecho. El rey es el único que tiene la potestad de retirar la dignidad dinástica de infante y aunque bien es cierto que en el momento en que se imputó a doña Cristina en el caso no os podía haberse esperado dedicado a traficar con cocaína que conseguía en Italia y pasaba a Francia por valija diplomática, la presencia de Luis Fernando en la prensa francesa era continua, cosa que desquiciaba a su primo Alfonso y destaca el biógrafo. Fue el embajador español en París, José María Quiñones de León quien puso en conocimiento del monarca el impropio comportamiento de su primo y le notificó la noticia de la muerte de un joven marinero homosexual en su domicilio en extrañas circunstancias. Una noticia que provocó la ira del rey. La prensa francesa consideraba al infante un depravado y era frecuente que sus excesos, incluidas las fiestas donde abundaban las drogas, especialmente la cocaína, aparecieran en las notas de prensa. En numerosas ocasiones fue llevado a comisarías por escándalo público, sostiene el escritor. Ante la situación, Alfonso y decidió retirarle a su primo las prerrogativas de infante de España por Real Decreto de 9 de octubre de 1924 y aunque el escándalo pudo apaciguarse en cierta medida gracias a la actuación del monarca. Lo cierto es que Luis Fernando fue expulsado de manera definitiva del territorio galo. A diferencia de Iñaki, Luis se libraba de ir a prisión, pero perdía todos los privilegios. Un golpe que el joven no perdonaría a su primo: me retiras lo único que no puedes ordenar, pues no